Saludos, buen día. Mi nombre es Roger Octavio Gómez Espinosa y los saludo desde México. Agradezco al comité organizador por haberme invitado y sobre todo por haber aceptado esta pequeña comunicación llamada La Flama y la Cicuta. En Los viajeros al otro mundo, Domingo de la Torre y Anselmo Pérez, dos pobladores tzotziles de Sinacantán, del sur de México, narran sus impresiones sobre un viaje efectuado en 1963 hacia los Estados Unidos de Norteamérica, invitados por Robert M. Laughlin, un antropólogo que había estado trabajando en la elaboración de un diccionario tzotzil inglés. En esa época, ningún sinacanteco había estado nunca en los Estados Unidos, citó a Laughlin, y la pregunta de los invitados pareció entonces quizá extraña. Si yo fuera ahí, ¿me comerían? El viaje al mundo del antropólogo Laughlin, tan familiar para nosotros, tan extraño para ellos, abre con el rezo del viajero, que invoca a Jesucristo, a Dios, a San Lorenzo, a Santo Domingo y a la mujer del cielo. El acto de viajar, hoy tan banalizado, debería ser siempre parte de un ritual místico. Los viajeros, pues, parten y registran una hermosa bitácora que muestra este mundo desde la visión de quienes vienen de otro. Esta visión es la que me interesa resaltar. En 2010 se publicó un libro bilingüe llamado Los últimos dioses de Marcial Méndez, un libro de cuentos que provienen de una tradición oral, aunque trasladados a la escritura con gran habilidad por su autor. Este libro abre con un cuento titulado Un demonio invencible, que nos cuenta cómo las comunidades luchan contra demonios de carne y hueso y quienes, aunque sufren los dolores y la muerte, saben revivir. Curiosamente, los demonios parecen ser la descripción de hombres afrodescendientes, aunque Marcial Méndez no lo aclara, puesto que no hace falta para que la historia funcione a nivel literario. Deja pequeñas pistas sobre el origen de tales personajes. España, durante la conquista, intentó implantar una nueva visión de la deidad, una religión monoteísta, un solo Dios, pero también un solo demonio. Al parecer la evangelización nunca llegó a completarse y el santoral católico, esto es muy sabido, se convirtió en el nuevo rostro de los dioses que moraban por aquellas tierras salvajes y que siguen morando. Los conquistadores traían consigo espacios para los viejos dioses, pero también traían para alojar nuevos demonios. Fray Bartolomé de las Casas, un férreo defensor de los derechos indígenas, más es cuestionar su labor histórica en la defensa de la población introducida desde África. Es posible que muchos esclavos africanos escaparan de las fincas esclavistas. El desconocimiento y las supersticiones crearon la leyenda de los demonios negros que asolaban las regiones. La literatura de Marcial recoge en este pequeño cuento el conflicto de la esclavitud de africanos en tierras conquistadas por Europa y desde la perspectiva de la población originaria. Nos aclara cómo, a pesar de la fe impuesta, los dioses y los demonios moraban también en sus ritos, manteniendo rasgos precolombinos, su dualidad, por ejemplo, y cómo tales dioses, aunque ahora subyugados por un nuevo severo dios cristiano, eran realmente muy terrenales. Hubo un periodo político en México que se identificó como el Maximato. Abarcó de 1924 hasta 1934. Durante esta época surgió la Guerra Cristera, que se opuso a una campaña antirreligiosa impulsada por el gobierno federal mexicano. Dicha campaña fue seguida por gobernantes de varios estados de la República, materializada con la expulsión de ministros de culto, la toma de recintos religiosos y la quema de arte sacro. En su segundo cuento, El regreso de Santiago, Marcial Méndez nos narra sucesos que tienen que ver con este periodo. Santiago es, en el cuento de Marcial, un dios, no un santo, que fue llevado a cuestas por quienes estaban destinados a encontrarlo. Cuando fue atacado por los quemasantos,
Cito: "Una luz circular se elevó fugazmente y pareció no haberse ido muy lejos, pero se esfumó al chocar con las nubes, dando la impresión de que había entrado al cielo". Cierro cita. Antes del ataque de los quemasantos, el mismo Santiago había decidido hacerse inamovible, incrementando su peso junto a la figura de un Cristo que estaba en la iglesia. Cuando los quemasantos se hubieron marchado, los pobladores encontraron la figura del santo chamuscado, lo limpiaron y colocaron en un pedestal, pero ya ni siquiera pesaba, cual si fuera un cascarón vacío. El término transescritura es usado para sustituir el término adaptación, común en cine, radio y otros medios. De una forma de expresión artística se traslada a otra y el resultado es una obra diferente. Menciono esto porque me parece que Marcial Méndez realizó una transescritura de la tradición oral de su región y así nos permite asomarnos a una cosmovisión compleja y muchas veces incomprendida y hasta denostada. La visión de la deidad en las culturas trastocadas por el cristianismo genera un sincretismo que puede ser extraño para un europeo o para un europeizado. Tal sincretismo, sin embargo, permeó hasta las esferas de los mestizos, quienes, sería de esperarse, guardarían una visión más pura de los mitos introducidos. Por ejemplo, se dice que México no es predominantemente católico, sino guadalupano. Resulta que en un cerro donde se adoraba a la diosa Tonatzin, madre de dioses prehispánicos, apareció una virgen, madre del dios cristiano, pero con apariencia morena y con palabras dirigidas a un pueblo al que le costaba aceptar la nueva fe. Una visión femenina de Dios, maternal, pacífica, y que se acercaba al sufrimiento terrenal, lo cual tenía un componente más indígena que europeo. Se regó fuerte y permeó muchas capas, modificando incluso al catolicismo local y mundial. En la novela La lluvia en las hojas del platanar, 2007, ediciones Animal, un autor mestizo trata sobre un mundo resultante de una mezcla de mitos que germinaron en una región de Chiapas. En esta novela el héroe se enfrenta a su condición de hombre pobre, que necesita tener calzado para demostrar que es digno de una mujer cuya blancura la sitúa en un estrato superior. Los santos, con atribuciones de dioses, con nombres muy cristianos pero con actitudes muy griegas, son capaces de intervenir en la vida de los hombres y ayudar al héroe a superar las pruebas del destino o a confundirlo. Un destino circular como el de los mayas, pero inevitable como el de los griegos. El héroe de esta novela se llama Heráclito, por Hércules o Heracles. La intertextualidad y la interculturalidad se apuntalan en el santoral católico y en el manejo del lenguaje. Y el héroe puede volver a la vida porque tiene una maldición, la más bella de las maldiciones, la del amor, un amor predestinado, inagotable, aunque occidentalmente romántico. En la obra de teatro La divinidad del monstruo de Héctor Cortés Mandujano, la cuestión de la deidad se manifiesta de una manera muy diferente. Dos personajes, él y ello, donde el nombre de los personajes nos previene sobre la incursión en la psicología, abre con un parlamento de Clemente de Alejandría citado por Robert Graves en Rey Jesús. Luego siguen debatiendo sobre lo que parece ser la tesis de El sabio inglés en La diosa blanca, donde se defiende la feminidad de la deidad y la contrapone a la versión apolínea, por Apolo, de las manifestaciones occidentales. La obra continúa con un ejercicio de mayéutica que dirige Ello. Esta genera un razonamiento que tiende a un solipsismo que propone que la realidad es meramente una fantasía que se traduce o se reduce al instante del tiempo fugaz que es la vida de un hombre, de una humanidad. Una mezcla de literatura, filosofía, religión y teatro postdramático, que nos lleva a percibir una dualidad en el existir, luz y sombras, vida y muerte, bien y mal. La divinidad está en el interior del monstruo, es decir, del hombre, quien es el crisol que contiene el bien y el mal, el ángel y el demonio, la vida y su muerte. Lo divino, Dios, no es en esta obra un ser lejano y exterior, sino más íntimo,
puesto que mora en el mismo hombre. Efraín Bartolomé, poeta nacido en Ocosingo, Chiapas, un pueblo fundado en una de las entradas a la selva lacandona, en su poema Casa de los Monos, perteneciente al volumen Ojo de Jaguar, cierra con un fragmento que evoca lo que a mí, en mi último acercamiento, me parece la métrica de la vida de un hombre, el instante. Que se caiga este amor de la ceiba más alta, que vuele y llore y se arrepienta, que se ahogue este asombro hasta volverse tierra, aroma de los jogos, perro de agua, hojarasca. Cual si fuera una hoja que se desprende, boga el conjuro del poeta hasta el suelo lleno de vida, de aromas y sonidos, como si la caída midiera el transcurso de la existencia terrenal de un hombre. ¿Cuántas veces se desprende un hombre del árbol para vivir ese viaje hacia el suelo que es nutriente de las hojas que están por nacer o por caer? En el conjunto de poemas que conforman el libro Ojo de Jaguar, la voz del poeta nos posiciona en la exuberancia de una naturaleza que simplemente existe. No hay menciones directas a lo divino o deidad alguna, sino que es la voz que se nos presenta como una revelación mística. Presenciamos a la poesía como un vehículo que nos hace percibir la materialización del misterio que invoca. En una misma región geográfica, Chiapas, encontramos pues que la deidad es terrenal en los mitos orales, que estos alimentan una literatura que la posiciona en su realidad y que tales manifestaciones generan una concepción diferente de la divinidad occidental. Y antes bien, las visiones introducidas de Occidente son redefinidas para generar una cosmovisión enriquecida. La actitud de los viajeros Domingo de la Torre y Anselmo Pérez me parece que es muy adecuada para explorar los mundos. Como dice Tarkovsky, que se sitúa Da Vinci en sus cuadros, desde fuera, desde una esquina, con una mirada absolutamente tranquila, esa mirada que también caracteriza a Johann Sebastian Bach y a León Tolstoy. Italo Calvino, en su ensayo ¿Por qué leer a los clásicos?, cierra citando a Cioran con un pasaje sobre Sócrates aprendiendo un aria para flauta justo antes de beber la cicuta. ¿Para qué aprender a tocar un aria de flauta si pronto se cumpliría su condena de muerte? Para saberla antes de morir, responde el filósofo. A propósito de Calvino, ¿habrá un solo canon a leer? Pienso que sí, una sola fuente, la flama de las manifestaciones humanas. Porque la literatura es una luz, parte de una flama que emana de nuestra civilización. Pero nuestra civilización no es sólo occidental, ni oriental, ni mestiza, es terrestre. El universo es nuestra cicuta. Sus leyes tienen ya sobre nosotros un destino escrito, una pena que se cumplirá cuando tenga que cumplirse, como aquella hoja que se separó del árbol, o el ello que vive en el total y que vaciará de vida un cuerpo que luego retornará o que se alejará como el Santiago celtal que se fue en una nube y dejó vacío el caparazón que lo representaba. Mas hay que intentar tocar esa área para flauta, que está ahí solo para saberla, leer también esas pequeñas notas que suenan y se conciben, porque quizá esas pequeñas manifestaciones contengan también o realmente lo divino, Dios, en una literatura que es contemporánea también en las antípodas.